Hola, bienvenidos a todo sobre SIGA MEF. En el presente video vamos a ver el procedimiento para el cierre de la fase identificación y apertura de la fase clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras, el cual lo estamos desarrollando en el aplicativo web. Entonces, primeramente lo que vamos a tener que hacer es activar ciertas opciones en el módulo de CIAF Operaciones en línea. Esto en coordinación con el usuario administrador, con el administrador de la entidad. Debemos de habilitar primeramente la opción de autorización del CMN y la otra opción es de equivalencia de meta. Como nuestro objetivo en este video es cerrar la primera fase y aperturar la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, entonces vamos a tener que activar esas dos opciones. Entonces vamos a por ello. Lo primero que hay que hacer es ingresar a CIAF Operaciones en línea. Ingresamos al aplicativo. Aquí vamos a tener que ingresar con nuestro usuario, nuestra contraseña y le damos ingresar. Lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar al módulo administrador de usuarios. En el lado izquierdo vamos a ingresar a administrar usuarios. Clic en usuarios. En esta parte media lo que debemos de hacer es buscar. Dale clic en buscar para buscar todos. Y aquí vamos a tener que seleccionar el usuario que va a realizar el cierre de esta primera fase y apertura de la siguiente. Entonces selecciono mi usuario y en la parte inferior voy a tener que ingresar a la plataforma CIAF SIGA dentro del módulo programación. Bueno, esto tendría que estar activado y vamos a ingresar a administrar opciones. Ingresamos allí. Ya en la ventana lo siguiente que vamos a tener que hacer es activar las opciones que hemos indicado. Primeramente, autorización del CMN para el cierre de la primera fase y equivalencia de meta, el cual nos va a ayudar a aperturar la siguiente fase. Marcamos las dos opciones y le damos guardar. Aceptamos y salimos de aquí. Ya con este procedimiento, el usuario, en este caso el usuario quien va a realizar el procedimiento del cierre y apertura de la siguiente fase, va a tener que ingresar al MEF Landing, ¿verdad? Entonces venimos al MEF Landing, ingresamos al módulo PMBSO, ingresamos aquí, ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña, y presionamos el botón iniciar sesión. Bien, ya en el aplicativo lo que vamos a hacer es ingresar al módulo de programación CMN. Ingresamos a este módulo. Aquí vamos a tener que ingresar al menú para la programación CMN. Y posteriormente lo que vamos a hacer es ingresar a autorización del CMN, a esta nueva opción que hemos habilitado desde CIAF Operaciones en línea, ¿verdad? Por defecto vamos a dejar el año 2025 y debajo vamos a presionar el botón buscar los centros de costo. Debajo nos muestra la lista de centros de costo. Entonces, si nos podemos percatar en el lado derecho, nuestra fase actual es identificación. La idea con realizar el cierre y apertura de la siguiente fase es que en esta parte ya nos muestre la fase de clasificación y priorización. Entonces, para ello, lo que vamos a tener que hacer es el cierre individual de los centros de costo, de la parte inferior. ¿Ya? Eso es lo primero que debemos hacer. Luego vamos a ingresar a equivalencia de meta y finalmente vamos a realizar el cierre de fase. Entonces, comenzando, para realizar el cierre por cada centro de costo tenemos dos opciones. Lo primero es, la primera opción es ingresar a este estado, cambiarlo a cerrado, por defecto está abierto, ingreso,
le doy clic allí, me dice, ¿está seguro de cambiar el estado del CMN? Le damos confirmar. Lo mismo hacemos con los otros centros de costo, ingresamos a abierto, le damos confirmar. Sin embargo, nosotros tenemos otra opción para el cierre total. Si nosotros quisiéramos cerrar de manera total o todos nuestros centros de costo, lo podemos hacer ingresando a este botón, cierre total. Le damos clic allí y le damos confirmar. Con ello, el aplicativo ya va a cerrar todos los centros de costo. Cuando ya se encuentra en ese estado, ya no podemos modificar ninguna información de los centros de costo, en este caso de alcaldía, Secretaría General y de todos mis centros de costo. Lo otro que también te permite realizar aquí es aperturar. Por ejemplo, si yo quisiera seguir modificando información de alcaldía, podría aperturar. Le damos clic allí en vez de cierre, aperturamos y en ese momento nos va a cambiar el estado a abierto. ¿Ve? Entonces, en mi caso, no voy a hacer ninguna modificación, simplemente lo voy a cerrar. Bien, ya se grabó. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a equivalencia de meta. Primero cerramos los centros de costo, ahora vamos a equivalencia de meta. Ingresamos a equivalencia y aquí nos muestra las metas de la primera fase. Miren, por defecto la fase actual es identificación. ¿Ya? Se va a hacer la equivalencia con la fase de clasificación y priorización. Nos dice equivalencia de identificación a clasificación y priorización. Bien, ¿cómo realizamos las equivalencias? Bueno, pues tenemos la opción por ahora de manera individual. Por ejemplo, esta meta 8000, yo lo voy a hacer equivalente con la meta 8000. Sin embargo, primero lo que hay que hacer es cargar las metas en la siguiente fase. ¿Cómo hacemos para cargar las metas propuestas por ahora a la fase de clasificación y priorización? Porque si nos hemos dado cuenta, si no tenemos las metas cargadas para esta segunda fase, no podemos hacer las equivalencias. Entonces, para ello vamos a ingresar al módulo configuración. Cambiamos de módulo. Aquí vamos a ingresar a la opción de cadena programática funcional. Bueno, aquí por defecto me muestra la fase de identificación. De hecho, aquí puedo generar consulta y puedo observar que estas son las metas propuestas en la primera fase de identificación. Ahora, si yo cambio de fase a la fase de clasificación y priorización, al darle generar consulta, no me muestra ninguna meta aún en esta segunda fase. ¿Qué debería hacer para cargar las metas de la fase de identificación a la fase de clasificación y priorización? De hecho, vamos a hacer una copia de metas de esta primera fase a la segunda fase. Para ello, en la parte superior derecha tengo la opción de carga de metas. Le damos clic allí, nos muestra la ventana en donde nos indica que está seguro de cargar las metas para la fase de clasificación y priorización. Le damos confirmar. Y aquí ya el aplicativo nos muestra las metas copiadas desde la primera fase a esta segunda fase. Bien, aquí también podríamos ir creando metas, tal como lo hemos visto en la primera fase, podríamos ir creando otras metas. Digamos que en la segunda fase se crean otras estructuras funcionales programáticas, otras cadenas programáticas funcionales. Entonces le damos clic en crear cadena programática. Le damos clic allí. Cadena programática, por ejemplo, nos centramos en acciones centrales, programa presupuestal, vamos a buscar este programa, producto proyecto, digamos aquí, actividad obra, por ejemplo, esta de aquí, la finalidad, por ejemplo, esta, y la cadena funcional, digamos, esta de aquí. Entonces, igual podemos seleccionar el departamento, provincia, distrito, la unidad de medida y nos pide un nombre para dicha meta. Podría copiar y pegar la finalidad. Con esto le damos clic en guardar y automáticamente se crea una nueva meta para la siguiente fase.
De este modo nosotros podemos ir creando metas en la siguiente fase. Ahora sí, vamos a retornar a nuestra equivalencia de metas porque allí no veíamos información para la segunda fase, no se veía esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ingresamos al módulo de programación en la parte superior, módulo programación, ingresamos a programación del CMN y vamos a ingresar a la opción equivalencia de metas. Ahora sí, si yo quisiera hacer equivalente a esta meta 8000, tendría que ingresar a la opción de meta o meta en la fase de clasificación y priorización. En esta columna le damos clic allí y ahora sí podemos ver cargados dicha información. Estas son las metas de la siguiente fase. ¿Ya? Entonces podríamos ir seleccionando de este mismo modo, le damos confirmar, allí nos va haciendo equivalente, por ejemplo en esta segunda meta podría ir haciendo equivalente y así por cada meta podría hacer ver su equivalencia. Hay que tener en cuenta que las estructuras funcionales deberían ser iguales para ir realizando esta equivalencia, porque si no, de lo contrario, el aplicativo nos va a mostrar que dicha meta no es equivalente. Y aquí habría que ir analizando la información por cada uno. ¿Ya? Entonces, continuamos con la equivalencia. Por ejemplo, yo voy a hacer que esta última meta no sea equivalente, no hay ningún problema. El aplicativo lo que va a hacer es copiar la información de la primera fase para la segunda fase de acuerdo a la programación en cada una de estas metas. Si no hay equivalente, obviamente lo de esta meta no me va a copiar. Entonces lo puedo dejar así o también lo puedo hacer equivalente. No habría ningún problema. Por ejemplo, aquí en esta última meta me dice que la meta en la primera fase no es equivalente con la meta de la segunda fase por el tema del producto proyecto. Entonces yo lo voy a dejar como tal. Igual no he programado en esta meta para la primera fase, entonces lo dejo como tal. Ya no hay ningún problema allí. Ya teniendo las equivalencias de las metas, ya hay que tener en cuenta que esta opción es importante. Si no tenemos esta equivalencia no nos va a permitir hacer el cierre. Ya al menos una meta debe de ser equivalente. Yo en este caso estoy dejando limpio la última meta porque así lo he decidido. Ahora vamos a ingresar a autorización del CMN para ya realizar el cierre de la fase. Ingresamos a buscar para verificar que todos los centros de costo estén correctamente cerrados. Y ahora vamos a presionar este botón, cierre por fase. Le damos clic allí y aquí en el botón confirmar. Entonces, ¿qué va a hacer? Nos muestra la ventana de el cierre de la fase ha sido de manera exitosa y aquí ya tenemos cargado la fase de clasificación y priorización, que era lo que buscábamos. ¿Correcto? Ahora, desde aquí me dirán, ¿podría aún cambiar la información de la fase anterior? Claro, sí se puede extornar, pero hay que tener en cuenta que el extorno de la fase ¿ya? Elimina todo lo que ya hemos registrado en la fase. Por ende, si vamos a hacer el extorno, hay que tener en cuenta lo mencionado, que va a eliminar todo de la segunda fase y va a pasar a la fase anterior, a la primera fase. Se puede hacer ello. De hecho, lo podemos hacer ahora. Como no tenemos información en la siguiente fase, podríamos extornar. Le damos clic aquí, le damos confirmar y aquí vuelve a la fase identificación. ¿Ve? Desde aquí podríamos continuar haciendo la equivalencia si es que así lo quisiéramos. De lo contrario, volveríamos a hacer el cierre. Miren, ¿ve? En la primera fase ya está todo cerrado, cambiamos de fase, le damos confirmar y aquí obviamente nos muestra que en la segunda fase se encuentra abierto, ¿no? Los centros de costo para que puedan realizar su programación. Lo que vamos a ver a continuación es corroborar la información de la programación en la segunda fase, porque como habíamos indicado, lo que hace el aplicativo es copiar la información de la primera fase de acuerdo a la equivalencia que hemos realizado, la equivalencia de meta, copia la información de la primera fase a la segunda fase, que es clasificación y priorización. ¿Cómo verificamos ello? Bueno, pues ingresamos a CMN, Bienes, Servicios y Obras. Aquí por defecto ya nos muestra la segunda fase, que es clasificación y priorización. Y de acuerdo al acceso de centros de costo que tenemos habilitado, nos va a ir mostrando
cuál es la programación. Si verificamos, aquí está nuestra programación que se trajo de la primera fase, ¿no? Lo mismo para el siguiente centro de costo. En el caso de que este centro de costo no haya programado en la primera fase, lo puede hacer para la segunda fase. Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos tutoriales. También podríamos verificar aquí información de la primera fase. Claro que sí, ingresamos por ejemplo en este centro de costo. En la primera fase ha programado en tal. Si ustedes pueden notar en la parte superior no tenemos la opción ni para editar ni para borrar. Simplemente podríamos y podemos visualizar dicha información. Si cambiamos la fase, por ejemplo, aquí ya tenemos la opción para nosotros poder editar la información, poder eliminar la información, pero esto se va a hacer en función a los techos de la asignación presupuestaria multianual. Esto lo vamos a ver en el siguiente video y hasta una nueva oportunidad.